Buenas noches, bienvenidos a esta nueva tertulia de la alternativa. Hoy hablaremos de María Teresa de las Mercedes Vils Montt, una de las poetas incomprendidas durante su época, parte quizás de la leyenda negra del canon nacional. Hoy se ha convertido más que nada en un personaje que hoy es difícil de leer dentro de lo que la iconografía ha estado construyendo, quizás se dice una precursora de lo que es el feminismo, el anarcosindicalismo, y hay gente que también tiene opiniones disidentes. Eso se hace más interesante, pero antes creo que estamos haciendo bien las cosas. Creo que la academia se está fijando en nuestro modesto trabajo y eso es interesante. Quizás para mañana tengamos con Nedasca alguna sorpresa, quizás una declaración pública también del trabajo que estamos haciendo, en referencia a algunas quizás presiones que hemos estado recibiendo de parte de gente de la academia, y eso nos hace sentirnos como David contra Goliat. Pero Goliat somos nosotros. Ahí no sabemos quién es Goliat, pero tenemos una onda pequeñita pero que pega fuerte. Hija de la aristocracia, claro, hija de la aristocracia chilena, Teresa Vils Montt, cuenta el mismo recuerdo que es de la vieja aristocracia del abolengo, descendiente del vicealmirante Jorge Montt, presidente de Chile, Yamil, del periodo de la Guerra Civil del 91. El primer presidente después de la Guerra Civil. Fue el que derrocó a Balmaceda, de la Armada. Claro, del partido de la Junta de Gobierno Iquique. Exactamente. Calles que ahora corren paralelas. Porque hubo un momento en que hubieron dos gobiernos. Estaba Balmaceda y la Junta de Gobierno Iquique. Hay un momento en que hay dos presidentes. Estamos en Chile. como Venezuela. Sí, pero a balazos. ¿Viste? Y así quieren terminar las clases de historia. Acá está el gran Yamil. Acá ha habido una claro demostración que hay luz de historia. ¿Sabe algo de la vida de nuestra querida para hacerlo más interactivo? Bueno, fue datos biográficos generales. No sé tanto de la vida de ella, tuvo una vida bastante interesante, creo que fue amante de Huidobro. Muy jovencita la casaron. Y entre otros personajes la casaron, la metieron en un convento, Huidobro la sacó del convento. Y claro, tenía una vida como súper romántica, entonces claro, a lo mejor como personaje puede ser interesante, pero como escritora a mí la verdad que nunca me ha convencido. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso creo. Que lo diga la Teresa. Ya no puedo escribir tu nombre sin que un velo de lágrimas oculte mis ojos. Súper creativa imagen poética, por supuesto. Y un apretado nudo estrangule mi garganta. Por Dios, que esto es más predecible que un terremoto en Chile. ¿Cachai? ¿Por qué te fuiste, amor? ¿Por qué? Me lo pregunto 1000, 2000 veces al día. Y no acierto a hallar respuesta alguna que alivie el feroz dolor de mi alma. No voy a seguir. Pero en general la poesía de ella me parece una poesía que no tiene ningún valor en cuanto a imágenes, no devela nada nuevo, nada anterior también. O sea, antiguamente ya existía unas estructuras bastante elaboradas que ella tampoco tiene. Creo que no tiene imágenes poéticas, creativas, no le encuentro ningún valor a ese tipo de poesía. Yo por eso, a mí en lo personal, de las mujeres escritoras chilenas, por ejemplo, a mí me gusta mucho la María Luisa Bombal, por ejemplo, que la he leído varias veces. Aunque El árbol lo leí hace tanto tiempo, voy a tener que releerlo porque se me olvidó, pero la última nieve lo releí hace poco. La Amortajada lo releí hace poco. Creo que tenemos ahí una gran escritora, bueno, la misma Mistral, que la misma Mistral es la mejor. Por eso es la misma, no hay otra. La misma Mistral, ¿cachai? O sea, y bueno, y escritora, no suelo limitarme a Chile, pero dos de mis escritoras preferidas son Banana Yoshimoto, que es japonesa, y Amélie Nothomb, que es belga. Y no sé, si vamos a empezar un ciclo de mujeres, creo que tenemos una gran calidad de escritoras, como Lana Inin también. Pero en Teresa Vils Montt yo la verdad que no veo en su poesía ninguna transgresión mayor, como a lo mejor si la tuvo en su vida. No veo tampoco ninguna creatividad que me diga, realmente esta niña me está develando imágenes nuevas. O sea, tengo un nudo en la garganta, por Dios, ¿qué es eso? O sea, eso es demasiado obvio para mí. Como digo, más predecible que un terremoto en Chile. Como que alguien diga, un sitio dice, va a haber un terremoto en Chile. Ya, siempre, todos los años hay terremoto en Chile. Y un poco eso, y creo que de alguna manera su mitificación se debe a que es Montt, se debe a que de alguna forma representa la aristocracia chilena. Claro, la niña era bastante linda en su época, digamos, pero no creo que merezca un capítulo dentro de los escritores o escritoras chilenas. Para mí, sí, tanto así. Para mí la verdad me parece totalmente prescindible.
no me aburre soberanamente. Chanfle, escuchamos los comentarios de nuestro querido Arturo Ruiz. Voy con unos pequeños datos biográficos para contextualizar que ella vivía en el principio del siglo XX, donde por supuesto la mujer no tenía... Las mujeres eran casadas desde muy jóvenes. Sobre las niñas de la alta sociedad eran casadas a la fuerza. Si se portaban mal eran internadas en conventos. O sea, las mujeres no tenían nada que opinar ni decir, eran preparadas para ser esposas. Sobre todo las niñas de la alta sociedad, y las mujeres del pueblo era peor. Se podía matar a una mujer del pueblo y nadie preguntaba, toda la culpa era de las mujeres. Ella entró en polémica, a los 17 años se casa con Gustavo Balmaceda Valdés, que era sobrino del presidente José Manuel Balmaceda, que había sido el archienemigo de su bisabuelo, el almirante Jorge Montt, lo que causó dentro de su familia unas cosas increíbles. Porque... Pero su bisabuelo. Claro, bisabuelo, claro. Manuel Montt, el papá de Jorge Montt. Claro, de Jorge Montt, el vicealmirante. Entonces se creó que la familia no podía ya casarse con un descendiente del presidente Balmaceda. Ellos estuvieron en guerra, una guerra que desangró al país, que murió mucho más gente que en la guerra del Pacífico, en 2 batallas, con Cone Placilla, creo. Donde se hundieron, entre nosotros mismos hundimos nuestro buque insignia de la Armada Nacional, el blindado Lord Cochrane, creo, donde se usó por primera vez un torpedo y bla, esos son datos. Dinamitaron la línea del tren de Valparaíso a Santiago, fue una cosa... Claro, y la guerra entre chilenos, entre hermanos, hay más odio, que cuando los hermanos se odian, las batallas son mucho peor. Nuestra querida Teresa, por... Teresa por cosas de trabajo de su esposo, Gustavo, se va al norte, a los grandes, digamos, la imagen, a la riqueza de Chile de aquella época, el salitre. Pero este hombre era alcohólico y muy celoso, lo que fue causando que la relación se fuera deteriorando, y no sabemos, los biógrafos de la época no tienen bien claro, pero la descubrió a ella siendo el infiel con un primo. Lo que causó que, como él era el marido, y un juzgado de familia la condenara a ser internada en el convento de la Preciosa Sangre, donde ella escribió sus diarios que hace muy poco vieron la luz, donde hay poemas, donde hay cuentos, donde hay reflexiones, donde hay confesiones. Quizás una nueva relectura para conocer a la Teresa Vilmont, porque por muchos años estos diarios estuvieron bajo 7 llaves. Cuentan los biógrafos que Vicente Huidobro la rescató de aquel convento, de la Preciosa Sangre. No hay datos muy certeros si eran amigos o amantes, no lo sabemos. Se van a la Argentina y en el Gran Buenos Aires comenzaría lo que fue el primer periplo de los círculos literarios con los grandes monstruos de aquella época, de principios del siglo, el grupo de Macedonio Fernández, toda esa gente de lo que fue la revista Proa, todo el principio de lo que sería la proto gran cultura en Argentina, con Borges, Alfredo y Casares, la hermana Ocampo. Y Soledad, ¿qué opinas tú de nuestra querida amiga? Y saltando para no aburrir con tanto dato. Yo quiero leer algo de Sí, ella. ¿qué opinas tú? ¿Qué sabes de ella? ¿La conoces? ¿Te gusta? Sí, he leído, me gusta, me encanta su vida, Ah. la encuentro romántica. Pienso que vivió en una era adelantada. Su forma de ser en los tiempos en que vivió, por supuesto, no estaba dentro de los cánones de la época. Y me gusta, aquí lo que leyó mi compañero es como lo más malo de ella. Como que lo buscó y lo encontró. Fue lo que primero que encontré en la No, ¿verdad? mentira. No, a mí me gusta. Mira, yo no sé, les quiero preguntar a ustedes. Hay un documental de Teresa, porque yo la tengo en imagen. ¿Hay una película? Hay una película. Entonces yo la vi hace mucho tiempo. Sí, yo me recuerdo de esa película donde ella, Huidobro la abandona también y la deja sola. No estoy segura si en París o en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? En Buenos Aires, y ahí después ya se va a París. Ya. Bueno, a mí me encanta su vida, encuentro que fue una incomprendida y tomó la cruel decisión. Me gustan los poemas, los últimos poemas, sobre todo donde habla de la muerte. ¿Ya? Ella hace una anunciación de lo que iba a suceder en sus poemas. Y hay 2 poemas, pero
el último que se llama algo acerca de su muerte, no lo tengo claro. Y hay uno que, ya que este caballero habló de que no tenía imágenes, hay uno que para mí tiene hartas imágenes, no siendo mi preferido, pero lo quiero mostrar para que este caballero vea alguna imagen. Ni siquiera sale el nombre, dice solamente poemas, ya. Regaló la noche al pantano una estrella. Centro de la esfera fangosa irradiaba el astro en la pobredumbre verde. Palacio de reptiles. Y en coro alrededor, lotus de veneno, surgían sapos inquietando el sosiego de los valles con el croar siniestro. Despertó el águila y abandonando la roca, voló hacia el plano. El punto fulgurante marcó su orgullo. Creyó rasgar el azul para rozar un astro, y precipitóse al pantano putrefacto. Llevóse la estrella, la rapiña a lo hondo, estampada en las soberbias alas. Estallaron resoplando cual instrumento, destrozados los reptiles y los sapos. Lo voy a dejar hasta ahí. Yo encuentro que este tiene muchas imágenes. Imágenes no, pero tiene mejor uso del lenguaje. Ya. Y no sé si después de el último poema, con este termino. Sí, ¿Ya? no, si no te Ya. Dice: hay en mi alma un pozo muerto, donde no se refleja el sol, y del que huyen los pájaros con terrores de virgen ante un misterio de cadáveres. Mi alma es un palacio de piedra, donde habitan los ausentes, trayéndome la sombra de sus cuerpos para alivio y compañía de mi vida. Mi alma es un campo devastado, donde el rayo quemó hasta las raíces y donde no puede florecer ni el cardo. Mi alma es una huérfana loca que anda de tumba en tumba buscando el amor de los muertos. Mi alma es una flecha de oro perdida en un charco de fango. Mi alma, mi pobre alma, es una ciega que marcha a tientas sin apoyo ni guía. Eso suena Arjona. Ahí la acaba. Bueno, la verdad es que Teresa Wilmón vivió una realidad social una política económica y social muy distinta, ya que en 1913 también empiezan recién a aflorar los movimientos feministas y la lucha por las mujeres. Si bien es cierto, la historia de Teresa Wilmón es como decir los ricos también lloran, porque la verdad es que la situación de ella, a pesar de lo complicada que fue, era una situación que, por ejemplo, antes cuando una joven que rompía el esquema engañando a su marido, las jóvenes pobres, la mataban. En cambio, a ella se la mandó a un convento, o sea, estamos hablando de una época diferente. Lo que no le perdono a Teresa Wilmón, que a pesar de dar una gran batalla en demostrar su capacidad, es que se haya suicidado. O sea, lo comprendo. Pero la verdad es que para mí el suicidio es para la gente cobarde. Porque las cosas se tienen que afrontar. A pesar del dolor que sufrió, a pesar de ver que le quitaban sus hijas, a pesar de saber que jamás, que era lo más probable para la época, podría recuperarlas, porque en un régimen donde mandaban los hombres, y que sabiendo que estaba desprestigiada y también afectada por la muerte, el suicidio de a quien le dedica varios poemas, que era Nuris, que fue un hombre que se enamoró de ella, pero ella no le correspondía. Entiendo el suicidio, pero no lo justifico porque creo que a lo mejor podría haber marcado una gran diferencia, ya que ella visitó Europa, en Europa fue muy considerada y en Europa también fue donde escribe los mejores poemas. Quiero leer algo que ella escribió que me marcó mucho cuando la conocí, como no en persona, o sea, en sus textos, por si acaso. Soy Teresa Wilmón y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo.
Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron solo, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú y sin embargo te veo igual a mí. Soy Teresa Wilmot y no soy apta para señoritas. Sinceramente creo que Teresa Wilmot podría haber logrado mucho más de su vida, haber sido una mujer mucho más reconocida e incluso actualmente podría haber sido más considerada, porque tenía el poder y tenía la energía. Solo jugo Pero lamentablemente la depresión a veces nos afecta a todos de manera distinta, pero sí creo que fue un ícono, creo que es una muy buena poeta, tiene muy buenos textos, buenas imágenes, y a diferencia de Arturo, que leyó uno de los poemas, creo que para opinar de alguien hay que leer más de un solo poema. Leí mucho más, por Dios. Yo Se nota que leíste mucho más. Eso quiero decir solamente. Lo pasa no a leerla completa acá. No, pero yo también pienso, como lo dije anteriormente, que elegiste de todo lo que tú leíste. Fue lo primero que encontré. No te Entonces lo no creo. venís preparado. No te lo creo. Al azar tiene que ser algo bueno. No te lo creo necesariamente porque yo al azar tengo unos poemas Pero re yo malos y creo tengo que otros le poemas re dijiste- buenos. Si saco un poema al azar de Pero- Borges, sale al tiro bien. De lo que Si saco un leíste, poema al azar tuyo es terrible malo. No, todo lo mío es bueno. Mentira. Acá tengo uno. ya, pero por Yo no encuentro favor. bueno. ¿Quiere opinar aquí el jovencito? Las cámaras para desde el El azar no existe, todo es causalidad, es causa, efecto, efecto, causa. No Ya, existe el azar. Está bien, ya. desde el Sheraton Twin Tower. De 1839. Ese es tu palo blanco. Para el blanco que tengo yo, pero hoy día dijo algo que no correspondía. Era para la otra semana. Sí, Sigo bueno, participando. estando en el Gran Buenos Aires, ella empezó a ver sus primeras publicaciones. Sus dos primeros libros. ¿De qué año? Estamos hablando del lejano 1917. Ah, ya. Lo que la Nedasca, claro, la Nedasca, Horacio Ramos Mejía era un jovencito de 20 años que quedó prendado y enamoradísimo de ella, y ella quizás no correspondió al amor como él quería, y eso llevó a que se suicidara delante de ella, en sus propios ojos. Y eso provocó que apareciera el tercer poemario, Anuri, donde hay algunos poemas bastante, Bueno, sí. claro, Sí. violentísimos. Lo leí. Claro, Y hay habla uno que- mucho de la muerte ahí. Sí, Yo creo que ahí ya había tomado la decisión. Bueno, y ella también tres veces intentó suicidarse. La tercera fue la vencida, pero ella lo había intentado ya 2 veces anterior, y quizás no hay un recuento de lo cuando fue más niña, porque a los 27, 28 años ella se había quitado la vida. Para los estándares de la época ella ya era una mujer adulta. Recordemos que en 1917 la esperanza de vida no era más de 30 35, y habían 40 grandes, años. estaba en plena Primera Guerra Mundial y gran parte del mundo está muriendo en los campos de batalla, entonces por lo tanto Y las enfermedades también, porque no existía claro. la vacuna, la penicilina, Claro. al alcance de todo el mundo. claro, y si alguien tenía una infección en la muela estaba frito y pedido que no había Está cómo salvarse, o una gran gripe. Entonces para la época ella fue una mujer, ya murió dentro de lo que hubiera vivido un poco más, pero era más o menos el promedio de vida de aquella época, del lejano 1920 más o menos, sobre todo con los problemas de sanidad que tenía Santiago. Imagínate París, que tenía El doble. el doble, había mucha gente viviendo, y acá en Chile no habían redes de alcantarillado, mucha gente, había pozos sépticos. Roberto Mata decía que cuando Claro. llegó a Europa, Chile era vivíamos como en la Edad Media. Sí. Chile era como la Edad Media, sí. Él decía que acá en Chile vivíamos como si fuera esto la Edad Media. Claro, la baja Edad Media, claro, y sobre todo que en aquella época, en 1920, terminada la Primera Guerra, vino esta gran gripe española, que murió Todo el mundo. muchos millones de personas, fallecieron. Imagínate, acá al lado del hospital del cementerio general está el hospital donde estaba el leprosario, entonces estaban al lado Pasaban directo. directamente. Entonces ese No, pero realmente, pero en serio, pasaban Sí, no, directo. sí, po. No podían porque era todo muy infeccioso. claro, entonces ese el marco El espacial. Lazareto. Es el marco espacial y social en que le tocó vivir a esta chica bonita de la aristocracia de aquella época, donde Santiago terminaba acá donde vivía la Carmen, en Plaza Italia, y
Más allá estaba, había El una... barrio de la Chimba. no, o sea, hacia Providencia Sí, había el un... barrio de la Chimba. hacia No, la Providencia, chimba estaba para el otro lado. Para el lado norte. Son de Mapocho. no, Mapocho para allá. hacia lo que es Providencia había un lugar donde las chicas de la época iban a divertirse, comida típica, cantaban, y había un lugar donde iban los que tenían lucas. El perraje iba acá, a este otro lado. A la Chimba. Ahí habían fondas, o no sé cómo se le llamaría en aquella época. Ahora se Chingana. entra en todos lados. En la Chimba, porque estaba en el actual barrio Villavista. Los cuicos van para allá también porque... No, ahora Ahí sí, era la ahora fiesta. estamos todos mezclados con todo, Donde pero estaba la Carlina. un Santiago Claro. terminaba en Avenida Mata, si es que un poco antes, entonces ¿Qué te sucede con el Avenida Santiago Mata? terminaba... Ahí se acaba ¿Tienes Avenida Mata, algún ¿no? problema con Avenida Y Mata? los demás eran solamente lugares agrícolas, La Pintana, el que había sido heredado por el presidente Aníbal Pinto, la Gran Avenida, que era de los descendientes de los Carreras, y bueno, y así... Oye, pero Vamos si suave. la granja, los terrenos agrícolas empezaban de la línea del tren, que está en Placer, de ahí para allá, de Pintor Sicarelli para allá, ya todo eso era zona agrícola. Claro. Todo. Por eso que para el terremoto del 85, de esa calle de Pintor Sicarelli hacia el sur, las casas no sufrieron daño. En cambio, de Placer hasta acá, todo Santiago Centro, Sí, no. entre esas mi casa, Claro. quedaron para la cagada. ¿Por qué? Porque estaban, había basural abajo. La calle Lira desapareció en el 85. La Lira, porque hay dos Liras, una que de Avenida Mata para acá se llama Lira y de Avenida Mata para allá se llama Sierra Bella. Pero la Lira que está acá, esa desapareció. Desapareció, era un hoyo así, mirarla para abajo. En cambio para allá, no se cayó ni siquiera el perfume de la repisa. Porque eran campos agrícolas, era mejor suelo. O sea, es mejor suelo que acá en Santiago Centro. Santiago Centro Sur. Sí, yo me acuerdo que mi abuela siempre decía que mi abuela nació en el 1900, entonces mi abuela decía que cuando salían a vender gallinas, porque mi abuela vivía en la cisterna en el 22, y la casa quinta, y tenían gallina, huevo y todo eso. Parcela. Claro, eran como parcela. Entonces mi abuela para hacer plata se iba caminando desde ahí hasta Franklin, y de Franklin pasaba el riel que la podía llevar hasta donde ella vendía la gallina y los huevos y todas las cosas. Paradojalmente, tú te das cuenta, las fotografías del 1920, de lo que es el centro, hay muchos autos. Y todo eso Ford, y está lleno de autos, siendo que Santiago era muy pequeño, está el tranvía. Y hablaba que Los todo... Forte. Y tú puedes ver que todo el centro de Santiago, lo que es San Antonio, todos los viejos de la época con sombreros, ternos, y todo. Lo que hablaba ya de los primeros ensayos que Joaquín Edvard Bello escribía las crónicas del arribismo chileno. Que al teatro municipal iban todos con la ropa arrugada porque era señal de que la ropa venía doblada desde París, y todos con esos vestidos y esos sombreros a los intocables, o sombreros de hongo. Que eran como más chicos, de hecho. Claro, y lleno de autos, todo este lado de lo que es el teatro municipal, todas las calles llenos de vehículos, y siendo que éramos muy pequeños, éramos como, no sé, como Melipilla, Santiago era muy pequeño, No tenía cuánto, 100.000 habitantes. más o menos. Pero la mayoría de la gente que estaba en los rodeadores del centro era gente muy pudiente, ¿no? No, O sea, claro. el centro del barrio cuico. Claro, pues tienen que pensar que en 18 estaban todas las De mansiones. hecho Claro. lo que es, Y que el Parque barrio, O'Higgins era lo que es una República, exclusividad. Hyundai, lo que es El por parque algo O'Higgins era el este parque de los club hípico. cousiños, pues era el Claro, patio de ellos. era el patio de De ellos. hecho, pues. el mismo club hípico Claro, está cerca. se hace ahí justamente porque la aristocracia podía practicar el turf. Sí, Ahí y de hecho el primer club hípico se incendia, no sé, final del siglo XIX se quema y fabrican que es como de todas estas mansiones como el Palacio Larraín eran las mansiones de los magnates del Salitre de 1890, mandaban a un loco a Francia Claro, sí. a decirle creo que Lo mismo. hagamos lo mismo, trate los planos más fastuosos para armar un palacio y bueno, no, eso. y en esa época llegaron muchos arquitectos. Toesca también estuvo en esa época más o menos. Sí, pero Toesca Gay, anterior. Tobenco. Toesca, por ejemplo, el que hizo, no, pero ellos son más viejos. ¿O Ellos son son más viejos? coloniales. No, Toesca. claro, son al principio Sí, de... como- Sí, Toesca es el que hizo la Bueno, la moneda. estación central es de Eiffel, pues, el de la torre. Sí, pero ese es más viejo todavía. No, pues No, ese es F 1870, 1889. La torre Eiffel es de 1889. De la Este Egipcio tiene de que ser París. después, pues. Y Debe el ser un mismo buen que centro. hizo acá en la Quinta Normal. ¿Han ido alguna vez a la Quinta Sí. Normal? La quinta anormal.
Bueno, ahí también hay una estructura que la hizo el mismo de la... Eiffel. Sí. El museo Sí, que ahora es de... Sí, lo que pasa es que Sí. construyó Y era de vidrio, y ahora ya de vidrio no queda nada. Eiffel lo que construyó fue la estación, fue la Catedral de la Serena, La de Arica. Y la, La Expo- La Arica. Erika. La Erika. El mercado. la de la Serena también, El mercado central. el Mercado Central, el viaducto del Mayo, Vallejo. Malleco. el Vallejo, ¿cierto? ¿Sí? También. Sí. Que esa fue una de las grandes obras de Balmaceda, Sí. el Sí. viaducto del Vallejo. Y lo de Quinta Normal. Sí. Que no, queda, que queda la estructura, porque antes esa era una galería de vidrio preciosa. Yo me acuerdo de haber ido cuando chica, mi papi nos llevaba ahí, pero ahora da pena. Queda solamente la estructura de... Y el de museo que era el Museo Aeronáutico, que ahora es un museo de Piñera, también es de Eiffel. Qué hermosa pilla. De Piñera el dueño de la cuestión, pues, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a poner Cri cri. las Cri fotos cri. de... ¿Aló? Cri, cri. ¿Sigamos? Del Sí. Piñera, Sigamos. Piñera, Sí, Cállate, Pati Pelao. Pati pelado. Ubícate, por favor. Ya chicos, en el contexto de lo que era la literatura de la época, se leían las novelas por entrega, Los folletines. los folletines, las grandes novelas llegaban por capítulo. De hecho, muchas llegaron, se leía mucho la revista Ercilla, que es muy bien, que era centenaria, que estuvo en la Guerra del Pacífico y que cubrió parte de la Guerra del Pacífico. Tenía lugares donde venían 4 o 10 páginas de Víctor Hugo, Los Miserables, o el Jorobado de Notre Dame, o venían cosas de Los Tres Mosqueteros. La gente de la época, los que sabían leer, porque no todo el mundo sabía leer, los índices de analfabetismo para el 1915-20 eran altísimos en Chile. Los colegios también Claro. eran pocos y tenían que tener plata para ir al colegio. Y durante ese periodo la Teresa Bilsmont se siente muy encandilada por los nacientes movimientos sindicalistas. Recabarren ya estaba en el norte montando su teatro, su puesta en escena salitre, su teatro popular. Los que tenían las lecturas, digamos, la revolución bolchevique había sido hace 2 o 3 años, habían resabios, el Partido Socialista Chileno, solamente los que viajaban a Europa podían tener alguna traducción de Marx hacia lo que sería más tarde las grandes luchas sociales, el cine, no sé si en 1915, Valparaíso 20, tenía cine. en Chile había un cine, no sé, en Santiago, no sé. No, en Valparaíso. Sí, en Santiago, Valparaíso claro. fue el primer cine que hubo, porque Ah. Valparaíso era el boom del comercio. Claro. Estaba la rivalidad que todavía existía entre... Y era un puerto que movía en esa época. Claro. El nacimiento de lo que fue más no tarde había el más Club de la Unión, Talcahuano. las rivalidades que había entre Me refiero en comparación ahora que no se mueve nada en Valparaíso. las rivalidades que aún Sí, estaban entre la Talcahuano aristocracia también. chilena agrícola. Aparte que era un Chile que igual estaba de cierta forma celebrando el centenario. Exacto. Era un Chile que estaba gastándose todo así. Se estaba gastando despilfarro, claro, despilfarro. haciendo el No museo, haber vivido ahí, pues. haciendo el Museo de Bellas Artes. Se hizo el Museo de Bellas Artes, se hizo la Biblioteca Nacional. Y mi bisabuela decía que cuando lo había pasado mejor había sido para el centenario. Cacha. Mi abuela también decía lo mismo, que la Tenía habían miles de pasado. años esa señora. Sí. En ese mismo periodo vinieron, digamos que hubieron, bueno, después del año 20 al 30 hubieron estos Marmaduke Grove, el nacimiento del Marmaduke. Partido Socialista, estos levantamientos que hubieron, enfrentamientos entre Matanza, las matanzas que... Calitera. Una matanza que hubo por el centro de Santiago, por el Seguro Obrero. claro, y por el Seguro Obrero y por la subida De la de los chaucha. impuestos, la chaucha, enfrentamientos. Voy a leer un poema. La diferencia es que antes cuando te protestaban te mataban. Claro. No estaban ni a un metro. en que- No estaba claro si al general Silva Renar había sido asesinado por esta calle, por la calle Matucana. Sí, no, fue por Ronzoni. Ronzoni. Simón no tomáis, pues. Pues Ramón, Ramón, anarquista español. un anarquista español que... Su hermano había muerto en Santa María. Teníamos listo. nosotros. Sí, estamos. Ya voy a leer un poema de Esta te salió Teresa. gratis, la otra la tenés que poner. No, la otra, esta la compré yo. Ya. Ah, ya, estamos ok. Temas mundanos, por favor. No muevan la cámara, por favor. Llega todas las noches a mi alcoba sin tener ojos, me mira sin tener boca, me habla, y su mirada y su voz son tan hondas como el silencio de los sepultureros. Está muy lejos y está conmigo, piensa en mi cerebro y llora en mis lágrimas. Cuando procedo mal, Anuari me castiga con sus huesos atravesados del hielo.
en una carcajada sin dientes. Ese es unos poemas dedicados a este muchacho que se suicida. Este es un tercero, claro. ¿Anuari? Vestido a la crianza, llega la noche y me mira por el espejo. Sus manos cruzadas sobre el pecho salían de pétalos y azucenas negras. El abismo de sus ojos lo traga todo, las sombras están en mi cerebro y se hicieron luz. Hablo con su boca, sin palabras, como si viejos órganos de las catedrales que me dicen duerme. El sueño es el sueño, es la aurora del día eterno. Este es del libro Anuari, dedicado, ya lo dijimos, a este muchacho que se suicidó por no ser correspondido por Teresa. La aristocracia chilena iba a París y la juventud regresaba pues hablando muy mal de ella. Todo el mundo llegaba diciendo que tenía romances con ella. Recordemos que ella, cuando estuvo en París, en el Café Pombo primero en Madrid, que era un café donde iba la aristocracia de la época, iba don Ramón del Valle Inclán, donde estuvo Borges. No, Ramón Valdés no. Entonces ella coqueteaba con la vanguardia, con los movimientos impresionista, el dadaísmo, toda esa gran eclosión y explosión y eyaculación total de lo que eran las grandes vanguardias. Todo el mundo, la intelectualidad del mundo tenía que primero estar en Madrid, después ir a París, al Boulevard Montparnasse. La vanguardia. Un poema también dedicado a este amor tormentoso. Frente a mi ventana cerrada, pregunto al tiempo cuánto he de vivir. Las sombras me aniegan sus persianas, siento la pena que es muy delgada y su claridad. El reloj tiene titubeos de corazón enfermo. En un gesto convulsivo se crispan mis manos y se abre el papel. Y buscan un apoyo en la tierra. Otro más. Me ahogo, mi risa es el espejo. Un espejo largo y siento un crujido siniestro. Lanzo a la noche el cristal de plata. 1, 2, me callo. Es la hora del metal furioso. Es la plata de la rigidez del pánico, epiléptica, la calentadura de la luna que dio a los balcones. Y el cadáver y mi risa es una mezcla blanda que se quiere deshacer y vuelve a la superficie de argollas y cruces brillantes. Esos son unos poemas de Anuari. Voy a leer parte de un ensayo de Alejandra Costamagna que da otra visión de lo que hemos estado hablando, quizás de un Costamagna, quizás algo que no hemos hecho antes, algo social, político, en la época en que nuestros personajes del tiempo y espacio que les tocó vivir. Recordamos que en Europa estaban en plena Primera Guerra Mundial. Acá en Chile todavía estaban las rivalidades entre la aristocracia agrícola con la aristocracia industrial. Todavía reinaban, claro, el salitre era el oro blanco. El oro blanco lo sería por unos 20 años más, ¿cierto? Hasta los... Sí. El oro blanco. Los 40. Hasta los 40. Los partidos liberales y conservadores eran los que reinaban. El Congreso Nacional estaba activo acá en Morandé con compañía. Eso era en los terrenos de lo que alguna vez fue la iglesia de la compañía. La iglesia de la compañía, y al lado donde estuvo la Real Audiencia, y después ubicado donde se firmó, dice la historia, la declaración de la primera Junta de Gobierno, que no se firmó. Después se supo que muchos de los que fueron, no fue todos, solo Mateo y Toro firmó, los demás se hicieron todo. No, y fue un acto de lealtad al rey, Claro. O sea, pero todos y también abdicó Higgins ahí en ese lugar. Mira qué interesante. Ahí fue cuando entrega el poder O'Higgins. ¿Y dónde se firmó realmente la...? En Talca. Pero me encanta la gente que sabe historia, Yamil. O sea, Yamil sabe mucho de historia. estaríamos conversando me encanta. En Concepción tuvieran matado si decir que se firmó en Talca. Los penquistas están convencidos que se firmó. Sí, no, claro. Cerca de Concepción solamente está la mitad de Chile. Que está ahí en Bahía. De hecho está la casa en Talca, está una cuadra de la plaza de Armas de Talca, está donde se firmó el... Lo que pasa es que al parecer se firmó 2 veces porque se perdió la primera, porque todavía había escaramuzas y cosas, después se tuvo que firmar de nuevo. Pero los penquistas todavía dicen, no, se firmó en Concepción. Y anda a decirle que se firmó en Talca porque se sacan la cresta. ¿Qué se firmó? El acta de la... No, en Talca. O en Concepción. Oye, no, luego dice que se firmó la parte de abajo de la hoja. Sí, abajo de la hoja se firmó. Y la Junta de Gobierno fue un acto de lealtad. Palo blanco que estaba despedido. Ya. Son los aportes, ya. El nuevo guionista Ahí está. El primer cine que hubo en Chile, Estoy a pegar, güey. público, fue en Valparaíso.
No. Pero el primer cine que hubo en Chile estuvo en el Gran Hotel, que se ubicaba en Llolleo, bajo la línea del tren donde se hospedó la reina de Inglaterra, cuando se quemó el Hotel Carrera. Pero eso no era cine, po. Ya, pues, pero ¿había un cine ahí? Por supuesto. Después de que se quemó el... Por supuesto, ahí estuvo el primer Hotel 5 estrellas que hubo en Sudamérica. Sí, es que Yoyeo era un lugar top, donde iba la gente adinerada. La gente viviendo. Sí, Claro, te lo digo por una base muy grande. Lo que pasa es que los Mi papás abuelo era el dueño del hotel. Sí. Ya. Por eso. Era el primer cine. ¿Todavía está el hotel? ¿Ah? ¿Todavía está el hotel? No, no está el hotel. Quería ir para allá. Pero hay parte de la estructura del hotel Sí, todavía. claro. Está como Toda la un culpa la monumento. tiene el... Si tuviera el hotel todavía tendríamos más. Ya. Pero ya no es tanto... No. No, está todo contaminado. ¿Cómo se te puede ocurrir? Para más o menos ir cerrando de nuestra querida amiga, hablé un poco de sus diarios íntimos que acaban de... Hace poco se publicó de ellos. En esos diarios los escribió durante el periodo que estuvo en el convento de la Preciosa Sangre y lo que escribió ahí, había aparte de pequeñas cartas, están mezclados relatos, poemas, confesiones, y donde ella iba quizás cuestionando al sistema patriarcal de la época, quizás una adelantada porque fue una inconformista, y aquí Alejandra quizás hemos construido quizás la posmodernidad o la segunda modernidad. Quizás se ha empeñado en etiquetarla como una femme fatal, como una mujer, una especie de rupturista, una vampiresa de la época, una devoradora de hombres, claro, un ángel azul, como claro. La mujer que tenía más lindas piernas. Sí, claro. Su mismo padre le decía. Su mismo padre le decía Tereso a Teresa. Quizás como. Maravillosa las piernas. Pero ella viene futbolista, por eso decía... Ya, Arturo, ya. Alejándose un poco, voy a leer parte de un ensayo. No. Alejándose del mito que proyecta la imagen en la historia de la chismografía de la literatura chilena, lo que hemos estado conversando, que como lo que dice Arturo, que no siente no considera que tiene un valor estético la poesía de ella. Aquí nuestras compañeras dicen que sí, pero hay una nueva lectura que se ha estado dando en las nuevas generaciones. Ella fue reducida por el adulterio que se le acusó, fue recluida. Hoy en día nadie va a ir a dar a un convento por poner el gorro al marido, todo lo contrario. No, pero ¿te puedo decir algo al Sí, sí, respecto? sí. Porque, por ejemplo, frente a mi casa hay un hogar para adolescentes, adolescentes embarazadas. Parte de ese hogar es del Sename, donde llegan jóvenes que de escasos recursos, pero también existe para la gente que tiene dinero una sección privada. Así que todavía las monjas se encargan de ocultar los embarazos de las jovencitas, entre comillas. No, pero te digo yo a una esposa, ya nadie puede meter a la esposa en un... Pero nadie puede meter hoy en día a una esposa en un No, convento. actualmente no, pero... No, pues ya te separáis, pues. Sí. Acá, el ensayo es lo siguiente, de Alejandra Coctamaña. Ella intenta desnaturalizar los códigos de una sociedad patriarcal, ultraconservadora. Lo hace a su modo y considerando los límites de la época que le imponen. Puede que las mujeres de la actualidad, lo que estamos conversando, por adulterio no van a ser castigadas, ni van a ser multadas, ni nada. Porque la misma gravedad hoy no está vigente. Hoy en día, ¿cuál es la lectura? Hoy las mujeres de este año, del 2019, sufren tanto como las de aquella época. Ya no se casan. Bueno, pueden no casarse, claro, pero sufren una violencia, sufren violencia física, las cifras de femicidios son enormes, como en aquella época, y quizás hay una marca de sexismo, la disparidad de las condiciones de trabajo, los ingresos de los trabajos nunca son los mismos para las mujeres y hombres. Hay exclusión de las mujeres en distintas... Bueno, hoy hay ingresado en muchos campos, pero hay todavía lugares donde las mujeres están ahí. Se le ha dejado entrar el ejército, creo que llegan a grado coronel, aún no han llegado a general. Sí, pero es porque Todavía no tienen la antigüedad, pero está abierta la línea. Hace muy poco entraron en la marina, antes era considerado mala suerte que una mujer estuviera en un buque En de las minas guerra. igual. ¿En las minas también?
Las minas no podían entrar las mujeres a las minas porque se provocaba un Sí, derrumbe. mira. Hace poco en Chuquicamata empezaron a contratar personal femenino para que... Eso tiene que ver con una... Porque la idea es que los mineros pensaban que la tierra era mujer, pues. Entonces si entraba otra mujer, Se va a poner celosa. la tierra se ponía celosa de la mujer que entraba. También dicen A ver, ya. sí, Que sea bueno en ese aporte. bueno, los pescadores dicen que no pueden tener en una barca a una mujer porque la mar se pone celosa y da vuelta el barco y se hunde. Una leyenda de Valparaíso. Muy bien, bravo. Lo indicaste. Pásale la luz. Bueno ya, pues. El debate sobre el aborto hoy en día todavía está en status quo, no se ha avanzado. Quizás Alejandra Custamaña quizás proyecta una relectura de una avanzada, de una de las primeras mujeres que dio una pelea, quizás con una vida un poco, quizás más que de personaje, ha sido caricaturizada. Como la chica mala que tuvo muchos amantes, que la primera rockstar de la literatura chilena, que a lo Kurt Cobain se intentó matar y lo logró, que conoció a Borges, que a don Ramón del Valle Inclán, que conoció a pintores impresionistas, Y expresionistas. además que fue la primera de los 27. También, imagínate, mira, buen detalle eso. Obvio. Que las presiones sociales de la época ella se las pasó por donde quiso, y la misoginia actual y el concepto pechoño que, ¿sabes? Durante los años, principios del año 20 era total, la iglesia tenía el control total de todo, hoy en día no. Ahora por suerte Dios se murió. O está agonizando, pero puede resucitar, acuérdate que resucitó. No, 2 veces, no sé mucho. Fue alejada de ¿Quién sus no hijos. resucitó a Jesús? Fue alejado de sus hijos, Tampoco. sus hijas, tuvo 2 hijas, por el poder que tenía su ex, ella las pudo ver mucho tiempo después, a los 5 años, y ella cayó en una profunda depresión cuando su padre, por orden legal de un juzgado de familia en la época, se las volvió a quitar, y bueno, fue una mujer muy atormentada. Y a pesar de haber publicado solamente 5 libros, hoy tiene un espacio dentro de la literatura chilena, no como otros que tienen 30, 15, 20 libros. No tiene ni un Tiene un espacio aquí con nosotros. Quizás podemos aportar algo más, declamar algo. Voy a dar la lista de los libros que publicó ella. Los primeros en Argentina, Inquietudes Sentimentales del año 17, Los Tres Cantos del año 17, La Quietud del Mármol del 18, Anuari el 19, sobre el amor este joven que se suicida delante de ella, creo que se pegó un balazo delante de ella. Poco elegante. Cuentos para hombres que todavía son niños, eso lo escribió dedicado a Arturo el año 1919 en París. Lo que no se ha olvidado es una antología del año 22, la primera antología, y una compilación de obras completas que apareció también un poco después que ella había fallecido. Para contextualizar el aporte y ya ir cerrando, va a opinar el joven allá. Una consulta, ¿tienes Diga. un poema sobre... Alto, ahora. ¿Tienes algún poema sobre No, ella? Para hoy día no. iluminarte? No, está iluminado. Teresa Vilmón recibió el premio Príncipe de Asturias. No. Yo lo hago. Teresa Vilmón recibe el premio Príncipe de Asturias. El rey Juan Carlos está junto a Francisco Franco y lo lleva el Federico Chop. ¿Cachai? A pesar de que la no lo deja que hable. No, pero no lo puedo hacer. No. Ya. Eso es propio. Eso es mi marca. Querido amigo. Imitación de Renato. ¿Vale? ¿Hay algún poema de él? ¿Cerramos? Ya, cerramos. quiero Ya, y con criticar. Nedasca, ya. Listo. Parte tú, porque Ya. yo no voy a leer de Teresa Wilmot. Ya. Vamos, algo referente a lo que tú Pregúntale a dijiste. la Matilde. Madrid. Sí. Madrid. Madrid. Ya. Me muero. Al decirlo no experimento emoción alguna. Por el contrario, me inclino curiosamente a contemplar el hecho, como si se tratase de un desconocido. Si tuviera la capacidad de estudiar el fenómeno, podría asegurar que es mi conciencia la que ha desaparecido, debilitando mis sensaciones corporales, hasta hacerme creer que el cuerpo solo vive por recuerdo. No hay médico en el mundo que diagnostique mi mal. Histeria, dicen unos. Otros, hiperestesia. Palabras. Ellas abundan en la ciencia. Al escribir estas páginas, una fuerza sobrenatural me ordena que imprima en ellas un nombre,
No, no lo diré, me da miedo. Cuando aparece este nombre en mi círculo nebuloso, se levantan mis manos con lentitud profética y fulguran bajo la noche con estremecimientos sagrados. Me muero, estando ya muerta, ¿o será mi vida muerte eterna? Ya das que estar. Yo la verdad no voy a leer un poema de Teresa Wilmot porque no encuentro que es una buena poeta, pero mi poeta favorito que me llevó a conocer a Teresa Wilmot fue Vicente Huidobro, y él le escribe este poema según dicen a Teresa Wilmot. Ella daba 2 pasos hacia adelante, daba 2 pasos hacia atrás. El primer paso decía buenos días, señor. El segundo paso decía buenos días, señora. Y los otros decían ¿cómo está la familia? Hoy es un día hermoso como una paloma en el cielo. Ella llevaba una camisa ardiente. Ella tenía ojos de adormecedora de mares. Ella había escondido un sueño en un armario oscuro. Ella había encontrado un muerto en medio de su cabeza. Cuando ella llegaba dejaba una parte más hermosa muy lejos. Cuando ella se iba, algo se formaba en el horizonte para esperarla. Sus miradas estaban heridas y sangraban sobre la colina. Tenía los senos abiertos y cantaba las tinieblas de su edad. Era hermosa como un cielo bajo una paloma. Tenía una boca de acero y una bandera mortal dibujada entre los labios. Reía como el mar que siente carbones en su vientre, como el mar cuando la luna se mira ahogarse, como el mar que ha mordido todas las playas, el mar que desborda y cae en el vacío en los tiempos de abundancia, cuando las estrellas arrullan sobre nuestras cabezas. Antes que el viento norte abra sus ojos, era hermosa en sus horizontes de huesos, con su camisa ardiente y sus miradas de árbol fatigado, como el cielo a caballo sobre las palomas. Mira, Bravo. sí, que también pienso que se lo escribió a ella. Sí. Sí, por unas Ya. imágenes que ¿Joven salen ya? ahí. Un poema, bueno, que se llama Escribiendo Poesías, que lo escribí hace tiempo y que resume un poquito lo que es la autorreferencia. ¿Te lo sabes que me morí? Sí, sí. Escribiendo No, que no poesías. tomar, weón. Escribiendo poesías, soñando con mi amor, trasluciendo los días, rezándole al Señor. Un poeta escribe con el alma divina, y el lector, que es un doctor, lo examina. ¿Hasta cuándo escribiré palabras brillantes? Ese corazón consciente y palpitante que me dice escribe, pero no te espantes. También he escrito incoherencias turbias, le he escrito a ojos claros y niñas rubias, pero lo que sí es importante es que el espíritu me cante, y cante el oído sobre los mares y me haga feliz cantando cantares, escribiendo poesías, aquel encantamiento que me hace compañía. No dejaré que se vaya a la lejanía y haré que por siempre vuelva al alma mía. Toma. Bien. Así cerramos desde el Hotel Sheraton Twin Tower con el show de Hugo. Queridos amigos, gracias. Gracias a ti. Hicimos esta Gracias pequeña a ti, tertulia, ¿no? Renato. Y el premio Príncipe de Asturias para Teresa. No existía el premio Príncipe de Asturias. La próxima semana Alfonsina Storni. Y Paola Campos.